Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por haberse sumado, gracias también por la flexibilidad y la adaptación a los cambios de planes de último momento que hubo. Como por ahí saben, si ya vienen un poco siguiendo las redes de la cátedra, o quienes ya han visto actividades anteriores, mi nombre es Marina, ella es Lucre, coordinamos este espacio. Y somos un poco militantes de que la mayoría de los encuentros sean de manera presencial. Después, si tenemos la posibilidad, los grabamos para que puedan quedar disponibles para quienes no se pudieron acercar. Pero bueno, nos parece que está bueno también promover los encuentros por fuera de la pantalla. Nos parece que se genera algo diferente en encontrarnos, en acercarnos a un espacio. Así que siempre intentamos que las actividades sean presencial. Eso también implica a veces que quienes invitamos para llevar a cabo estas actividades, como en este caso es Gabriel Martino, muchas veces tengan que venirse desde afuera. Muchas personas de las que hacen estas actividades no viven en La Plata. También muchas de las personas que asisten, así que bueno, nos pareció que hoy, habiendo las lluvias que hubo durante todo el día, alerta naranja y demás, era mejor por ahí no hacerlos trasladarse hasta acá. Así que bueno, por eso los cambios de planes de último momento, esperemos que sirva para que llegue a más personas. Em, Antes de presentar a Gabriel, que ya nos está acompañando, queríamos decir unas palabras breves sobre este espacio de la cátedra, porque capaz que no todas las personas conocen las cátedras libres como espacios que tiene la Universidad Nacional de La Plata, que son espacios que están creados para promover tanto el estudio como la difusión y el intercambio en torno a distintas áreas del conocimiento, del saber, de la cultura, que hoy en día no están contempladas en las carreras de grado de la Universidad de La Plata. En ese sentido, en su momento con Lucre presentamos un proyecto de por qué nos parece que hoy en día la práctica de yoga en la ciudad de La Plata y en la comunidad en general eh, ocupa ya un lugar importante y significativo, además de todo lo que nosotras creemos que tiene para aportar a la calidad de vida y el bienestar de las personas. Y el proyecto que presentamos tiene tres ejes principales, podríamos decir, de abordaje. Uno es este de difundir y esperar que la práctica de yoga llegue a más personas que hoy en día no la conocen. Otro es promover un poco el intercambio entre el mundo académico y las personas que practicamos, que muchas veces no aparece tanto, ¿no? Hay un montón de personas del ámbito académico que de alguna manera sus estudios y sus investigaciones están sumamente implicadas en la práctica de yoga o involucradas, y por ahí eso es algo que no se conoce tanto y que nos parece bueno traer a este espacio. Y después, por otro lado, también promover un poco lo que es el intercambio entre diferentes escuelas de yoga, diferentes visiones del yoga, diferentes estilos del yoga, que hoy acá, por ejemplo, en La Plata hay un montón, pero sabemos que la práctica en sí ha tenido una expansión muy grande en el último tiempo. Y bueno, nos parece que, por ejemplo, en el caso de La Plata no hay demasiado intercambio entre las diferentes escuelas o los diferentes estilos. Y nos parece que está bueno que haya un espacio de profundización para quienes lo practican, para quienes lo guían, que sea independiente o transversal a eso, ¿no? A tu escuela, a tu estilo, em, y que se pueda generar un espacio de intercambio ahí. La idea es que haya tanto actividades teóricas como prácticas. em, por ahora las que hemos hecho han sido mayormente de este estilo de charlas, debates y no tanto como actividades prácticas. Pero bueno, tenemos la intención de que de a poco vaya habiendo de ambas cosas. Así que bueno, les agradecemos un montón a ustedes por estar y le agradecemos un montón a Gabriel, porque estos espacios, tanto lo que hacemos Lucre y yo, como
lo que ofrecen todas las personas que vienen es completamente ad honorem. Así que bueno, muchas gracias por poner el tiempo, el trabajo y el cuerpo para sostener estos espacios. Una cosita nada más, no es obligatorio tener habilitada la cámara, de hecho seguramente Gabriel en un ratito comparta pantalla, pero quienes quieran y puedan tener la cámara prendida, también nos gusta un poco en esto de vernos las caras y de promover otro tipo de interacción a través de la pantalla. Bueno, yo saludo también, buenas tardes. Remarco esto de que la verdad una pena no poder encontrarnos presencialmente, pero bueno, el clima no acompañaba, sobre todo para los que viajaban. Gabriel también venía de lejos, así que bueno, por suerte tenemos esta modalidad y tal vez pueden participar más personas, así que buenísimo. Bueno, yo voy a leerles, compartirles un poquito de la trayectoria de Gabriel para después ya arrancar con su exposición. Gabriel Martino es licenciado y doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Realizó investigaciones postdoctorales con una beca CONICET y en los Estados Unidos con una beca Fulbright. Actualmente se desempeña como investigador adjunto del CONICET y como investigador asociado en el Instituto de Filosofía y Tecnología de Atenas, Grecia. A lo largo de su investigación ha profundizado especialmente en el estudio comparativo de las religiones y de las filosofías, así como en dos tradiciones específicas, el hinduismo y el neoplatonismo griego. Es docente de sánscrito, de historia de la filosofía antigua y de griego en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de El Salvador, y frecuentemente dicta cursos y talleres de historia y de filosofía del yoga y sus fuentes tradicionales. Es coautor del libro Historia Mínima del Yoga, junto al doctor Adrián Muñoz, así como de numerosos artículos en revistas científicas. Bien. Ahora dicho esto, le cedemos la palabra a Gabriel. Y bueno, un placer que nos Sí. acompañes. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a ustedes, Marina y Lucrecia, gracias a todas las personas que se conectaron para participar de la charla, para escuchar, para interactuar. Es un gran gusto para mí poder compartir este espacio. Es un gran gusto también saber que Marina y Lucrecia llevaron adelante este proyecto de hacer la cátedra libre sobre estudios sobre yoga. Así que las felicito, recién les decía eso mismo por la iniciativa y me pone muy contento que la UNLP haya, bueno, promovido y apoyado esta iniciativa. También les comentaba que yo tengo bueno, he ido varias veces a la UNLP, a los distintos edificios, primero a las sedes anteriores, no estoy seguro de cómo se llama, pero las que quedan más bien en el centro de la ciudad y luego a las que están como al campus, digamos que está alejado, muy lindo también. Y les contaba a Marina y a Lucrecia que en el 2013 se hizo el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, ALADA, en la Universidad de La Plata, y que, bueno, yo suelo participar en los congresos de esta asociación porque India, ¿no? Es una de las temáticas que se aborda y ahí justamente lo conocí a Adrián Muñoz, el, el doctor Adrián Muñoz del Colegio de México, con quien escribimos el libro Historia Mínima del Yoga, en este congreso. Y ahí fue, bueno, ponernos a charlar, intercambiar, después coincidimos en otros congresos, en Chile, eh, en Perú, y decidimos escribir el libro del cual parte de la charla de hoy va a tratar. Así que, bueno, muy agradecido con la UNLP. Y como decían también María y Lucrecia, ojalá pronto podamos hacer una actividad presencial allá. El campus es muy lindo. Por ahí cuando pase un poco el frío, porque recuerdo haber pasado frío, eh, Sí, sí. hace un poco más de frío tal vez que en Capital Federal, donde está la Facultad de Filosofía, donde suelo trabajar. Pero bueno, un lugar muy lindo para disfrutar por ahí de una tarde
al aire libre y de compartir alguna actividad. Así que ojalá pronto podamos hacerlo. Bueno, no tengo un programa definido para la charla de hoy. Sí me gustaría compartirles algunas ideas y algunos aspectos del libro, ¿no? Esto es una charla y presentación del libro. Entonces, bueno, me gustaría compartir con ustedes algunas cuestiones, pero no es que voy a presentar un trabajo escrito o que tenga un temario muy definido, con lo cual el intercambio también va a ser muy bienvenido, ¿no? Todas dudas o preguntas acerca de lo que vamos charlando que ustedes quieran hacer, eh, son bienvenidos. Bueno, el tema de la charla de hoy estaba relacionado con los vínculos, ¿no? Acerca o entre el yoga antiguo y el yoga contemporáneo. Una aclaración, yo hablo de yoga porque, como decía Marino Lucrecia, estoy en la cátedra de sánscrito, entonces tengo esa deformación de, bueno, hablar de yoga porque en sánscrito yoga se le dice yoga, eh, pero podemos decir yoga, no hay ningún problema, simplemente es una cuestión de costumbre. Eh, Eso también revela un poco, bueno, qué es lo que pasa con el yoga. Lo adoptamos, ¿sí? En distintas regiones y en estas regiones y en las lenguas propias de esas regiones hablamos el yoga. Entonces le vamos imprimiendo, bueno, las maneras de decir, las maneras de hablar de los distintos lugares que adoptan al yoga. Entonces, eh, yo no creo que tenemos que decir todos yoga. O sea, en el Río de la Plata podemos decir yoga y es un signo de la apropiación propia de esta región, de esta disciplina. Ahora, el yoga es, bueno, algo muy antiguo, ¿sí? Y como nosotros decimos en el libro Historia Mínima del Yoga, hay que ver si la pregunta ¿qué es el yoga? Es una pregunta legítima, ¿no? Porque parece que si nosotros preguntamos qué es el yoga, tendría que haber algo así como una esencia del yoga y que además de que haya una esencia, esa esencia tiene que ser una, ¿no? Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar desde una perspectiva histórica y textual, vemos que hay muchas cosas a las que se les denomina yoga y esas cosas no son siempre iguales, ¿sí? Y que las comunidades que hacen esto que denominan yoga también son diferentes, ¿sí? Tienen distintas filiaciones religiosas, inclinaciones religiosas, prácticas, ¿no? E incluso finalidades de las prácticas. Entonces, eh, en nuestro libro, más que intentar responder a la pregunta ¿qué es el yoga?, intentamos trazar un recorrido de cómo aquello a lo que se fue llamando yoga a lo largo de los siglos fue expresándose y manifestándose a través, básicamente a través de los textos, a través de las fuentes, ¿no? En ese sentido, el hecho de que nuestro libro, el yoga, esté en una colección de historias, es muy adecuado, ¿no? Porque nosotros lo que estamos haciendo es brindar un poco una perspectiva histórica acerca del yoga. No es el único abordaje que se puede tomar, obviamente, pero bueno, es el que nosotros tomamos y el que tiene que ver también con nuestra formación, con nuestra competencia profesional, ¿no? Porque somos en alguna medida historiadores de las ideas, historiadores del pensamiento, historiadores de la cultura, entonces seguimos esa línea. Y tanto Adrián como yo tenemos una formación eh, filológica en alguna medida, no porque seamos filólogos, digamos, mi formación viene de la filosofía, pero no de la filología, pero sí tuve una fuerte formación filológica en mi carrera porque me dediqué a la filosofía antigua, tanto griega como india, ¿no? Entonces, bueno, estudié griego, estudié sánscrito, y me dedico al trabajo de los textos compuestos en esa lengua, ¿no? Entonces, el principal corpus textual de nuestro
trabajo, podríamos hacer otro tipo de estudios, podríamos ir a los registros pictóricos, ¿no? Bueno, cómo las representaciones pictóricas más o menos antiguas iban representando las prácticas de yoga, o restos arqueológicos, ¿no? Es decir, bueno, ver qué hay, o estudios más sociológicos contemporáneos. Hace poquito estuvo en la Cátedra Libre dando una charla Victoria Terz, y ella es socióloga también del CONICET y tiene otro abordaje para el estudio del yoga, un estudio más de las ciencias sociales, de la sociología, y también estudia el yoga, ¿no? Entonces, bueno, uno puede abordar al yoga desde distintas perspectivas. Y de hecho, en las últimas décadas surge una disciplina, que es los estudios sobre el yoga, y verdaderamente esta disciplina es multidisciplinaria, ¿sí? Hay gente de la antropología, gente de la sociología, gente de la filología, de la filosofía. Entonces, bueno, eso pone de manifiesto que el fenómeno del yoga es un fenómeno muy rico que puede ser abordado desde diferentes perspectivas. Bueno, la mía, como decía, es más de tipo histórico, filológico, filosófico, textual. Eh, Al mismo tiempo, hice o tuve, digamos, eh, propuestas para dedicarme a estudiar cuestiones más contemporáneas del yoga, bueno, he escrito algún que otro trabajo. No es mi fuerte, digamos, me gusta más trabajar con los textos antiguos, pero sí me parece muy interesante ver, bueno, cómo en las prácticas antiguas, perdón, las prácticas contemporáneas, tenemos elementos bueno, lo antiguo. Y como les decía antes, el yoga es algo sumamente antiguo, ¿no? Verdaderamente no sabemos cuán antiguo es el yoga, ¿sí? O, bueno, qué es aquello que buscamos cuando hablamos de yoga para saber cuál es su antigüedad, ¿no? Eh, Hay todo un planteo que encuentra en unos sellos de arcilla provenientes de la civilización del Valle del Indo, elementos que remitirían a prácticas yógicas, ¿no? Hay básicamente un sellito que aparece una persona en postura que algunos interpretan como una postura de meditación, y este sello tendría, no sé, como 5.000 años, ¿no? Entonces dicen, bueno, ya hace 5.000 años había práctica de yoga, meditación, tantra, hacen todo un desarrollo a partir de un sellito de 3 centímetros por 3 centímetros, que es muy especulativo, pero bueno, esto, digamos, hay personas que lo desarrollan y que sostienen con mucho énfasis que realmente todas estas prácticas que los textos nos muestran como desarrollándose 2.500 años más tarde, ya estaban presentes en esa primera etapa, ¿no? En la civilización del Valle del Indo. Ahí no tenemos verdaderamente ningún texto, ¿sí? Supuestamente estos sellitos tienen un sistema de escritura o una escritura cuyo sistema no pudo ser descifrado, ¿sí? O hay discusiones por distintas interpretaciones. Entonces verdaderamente no sabemos, bueno, si eso es un sistema de escritura, si hay texto, todavía no se pudo descifrar con seguridad. Entonces estamos medio en el aire con todo eso, ¿sí? Lo que sí sabemos es, bueno, cuando el yoga empieza a ser tematizado y aparece el término yoga, aludiendo a ciertas prácticas ascéticas, ciertas prácticas meditativas, en los textos, ¿no? Y bueno, ustedes saben que la literatura de la India también es muy antigua, cito lo que es la literatura védica, tenemos los himnos védicos, ¿sí? Y el Veda es un corpus textual muy amplio que incluye no solo los himnos, sino también manuales rituales, tratados para leer en el bosque, digamos, que son los Aranyaka, y después unos tratados también ya con un tinte un poco más especulativo, filosófico y más críticos del ritualismo previo, que son las Upanishad, y ahí es donde encontramos ya el yoga
explícitamente formulado como yoga, ¿sí? En las Upanishads más antiguas no aparece el término yoga, aludiendo a estas prácticas ascéticas, sí aparecen muchos términos y prácticas ligadas a la meditación, ¿sí? Dhyana, la meditación, y en una Upanishad en particular, que es la Katha Upanishad, que es una Upanishad media, en general los autores dicen, bueno, siglo cuarto antes de Cristo, más o menos, aparece el término yoga, y aparece definido como la firme sujeción de los sentidos, eh, que eso, claro, vemos, ¿sí? Si lo leemos retrospectivamente desde, por ejemplo, el Yoga Patanjálico, ¿sí? Que encontramos en el Yoga Sutra, eso nos hace mucho sentido. Y si al mismo tiempo proyectamos a los textos previos esa concepción del yoga como firme sujeción de los sentidos, también nos permite, digamos, iluminar con esa concepción del yoga explícita los textos previos, ¿sí? Las Upanishads más antiguas, en las que se habla de meditación, pero no se explicitan esas prácticas como yoga. ¿Mm? Entonces se puede establecer una continuidad con lo anterior y con lo posterior. ¿Mm? Pero lo que es muy lindo, a mí siempre me gusta mucho de esta Upanishad, es que el yoga es definido, podríamos decir que esto es una definición, pero es definido en el marco de una analogía, que es la analogía del carro. ¿Sí? Y esto también es sumamente interesante porque las Upanishads son textos pertenecientes a la literatura védica, compuestos en sánscrito. Y el sánscrito, la literatura védica, son todos, digamos, eh, bienes, por decirlo así, culturales propios de un sector dentro de la cultura de la India antigua, que es el brahmanismo. Eh, o sea, el brahmanismo como tradición, pero de los brahmanes, ¿no? No del brahmanismo sino digamos, específicamente de los brahmanes, que es un cierto grupo, ¿sí? Dentro de la cultura, dentro de la sociedad india, que es distinto de los kshatriya, que serían los guerreros y los eh, que eran detentores de las tierras, de los territorios, y también, bueno, los brahmanes, que son estos sacerdotes, son diferentes de los campesinos, ¿sí? Los criados, por decirlo así, eh, y de otras personas que estaban por fuera del sistema, digamos, eh, social, ¿no? Em, pero estos brahmanes que componen los textos, las Upanishads, se sirven de una analogía que recurre a un capital cultural propia de otro estamento, que son más bien los guerreros, ¿sí? Porque los guerreros eran los que tenían, los que conducían y los que peleaban en carros tirados por caballos, ¿sí? Los brahmanes no se dedicaban a andar en carros, ¿sí? A entrenar a los caballos, a hacer carreras en los carros y menos, bueno, a combatir en las guerras en esos carros tirados por caballos, ¿no? Entonces, por algún motivo, los brahmanes encuentran en ese objeto, ¿sí? Que es un objeto cultural sumamente importante, que es el carro tirado por caballos, un símbolo para trazar una analogía con una práctica meditativa y de esta manera explicarle bueno, a todos los que tomaban contacto con estos textos qué es el yoga. Em, Etimológicamente podemos explicar la palabra yoga como un sustantivo derivado de la raíz verbal yuj. Y la raíz verbal yuj eh, quiere decir uncir, aparejar. Unir en el sentido de uncir o aparejar, ¿no? Nosotros la tenemos en sustantivos como yugo, la palabra, esa raíz verbal antigua, yuj, ¿no? Entonces, eh, el sustantivo yoga sería algo así como un arnés, ¿sí? O como el hecho, el resultado de haber aparejado a un animal. Y básicamente este animal es el caballo, que es aparejado al carro, ¿sí? Para tirar del carro.
Y en la analogía, la Upanishad establece una continuidad, digamos, entre los distintos elementos del carro y el ser humano. Entonces dice, bueno, los sentidos del ser humano son como los caballos del carro. La mente del ser humano es como las riendas del carro. El intelecto del ser humano es como el cochero que conduce a ese carro. El campo, ¿sí? O los objetos de los sentidos que nosotros percibimos en este mundo es como el campo por el que corren los caballos. El carro es el cuerpo y el que va sentadito atrás en el carro, porque recordemos que el que conduce el carro es el cochero, pero hay un sentadito por detrás, ese es el Atman, ¿no? El sí mismo. Entonces esto, digamos, claro, no solo nos habla acerca de cuáles son los elementos constitutivos del ser humano, hay un cuerpo, hay unos sentidos, hay una mente, hay un intelecto y hay un Atman, un sí mismo, sino que además nos habla de, bueno, qué relación tienen que tener todos estos componentes, ¿no? Y cómo sería ideal que esos componentes interactúen, ¿sí? Porque si nosotros pensamos en un carro tirado por caballos, bueno, eh, lo conveniente no es que los caballos hagan lo que quieran, que el cochero y el viajante vayan agarrados así temiendo de lo que los caballos vayan a hacer, sino que el cochero tenga con firmeza las riendas y guíe a los caballos, usando, sí, la fuerza que tienen esos caballos, pero imprimiendo él, ese cochero, la dirección, ¿sí? Hacia donde los caballos tienen que llevar al carro. Entonces esto también es muy ilustrativo acerca de cómo el yoga plantea que los sentidos son en alguna medida aquello que nos ponen en movimiento, ¿sí? Porque nosotros a través de los sentidos vemos a los objetos del mundo y se despierta en nosotros el deseo, podríamos decir en nuestra mente se despierta el deseo, pero el intelecto tiene que, bueno, guiar, sirviéndose de la mente como si fueran riendas, a los sentidos, ¿no? Y, bueno, organizar en alguna medida la vida del ser humano mediante el conocimiento, ¿sí? Esto es muy importante. Eh, Porque uno podría decir, bueno, está bien, el cochero guía usando la mente, pero ¿cuáles son los lineamientos que el cochero tiene para guiar a los sentidos? Bueno, ahí entra la tradición, ¿no? En juego. El cochero, que es el intelecto, se sirve de la tradición previa, ¿sí? Para decir, bueno, esto es bueno, esto no, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos buscar, esto no, ¿sí? Y en la tradición, sobre todo upanishádica, lo que nosotros vemos es que el yoga busca no ser un experto eh, conductor de caballos en el mundo, sino en última instancia la liberación, ¿sí? Moksha. Entonces esto también establece, bueno, criterios mediante los cuales el ser humano tiene que vincularse con el mundo. ¿Mm? Entonces, bueno, siempre me gusta mucho esa analogía, me parece sumamente ilustrativa, e interesante y eh, que nos pone de manifiesto, bueno, cómo en ese momento ya se concebía el yoga, ¿sí? Como una disciplina que intenta establecer una relación adecuada entre los componentes del ser humano en función de una finalidad, ¿sí? Esa finalidad, en último término, es la liberación. En ningún momento en la Katha se habla de asana, ¿sí? O tampoco de pranayama, ¿sí? Que son eh, aspectos del yoga muy importantes en la práctica contemporánea y muy importantes en la práctica, digamos, también antigua, ¿sí? No tan antigua,
o por lo menos no está explicitada su importancia en los textos más antiguos. Si no sabemos verdaderamente cuán antiguos son. Eh, sí sabemos, por ejemplo, que hay un historiador griego, Heródoto, que nos habla acerca de los gimnosofistas de la India. Gimnosofistas porque eran sabios, sofistas, gimnos, desnudos, ¿no? Por eso se llaman gimnosofistas. Y se dice que se pasaban largas horas parados, ¿sí? O en determinadas posturas. Entonces ahí uno ya puede ver, siglo V antes de Cristo, ¿sí? Que había ciertas disciplinas que no eran meramente meditativas, no es que estaban encerrados en una caverna meditando, sino que había prácticas ascéticas que implicaban poner el cuerpo en determinadas posiciones, ¿sí? Obviamente no hay una teorización acerca de las posturas físicas, pero sí hay referencias que, bueno, nos hacen pensar en la importancia del cuerpo en estas prácticas ascéticas, ¿sí? Bueno, después hay otra Upanishad que nos habla mucho del yoga, ¿sí? Pero bueno, tenemos en el medio, antes de Patanjali, a un texto sumamente importante que es el Mahabharata, ¿sí? Que es la gran obra épica de la India. Y a lo largo de los 18 libros en los que se desarrolla toda la historia de este gran relato, bueno, hay distintos pasajes muy largos, en algunos casos didácticos, donde se brindan enseñanzas del yoga, ¿sí? De prácticas ascéticas, de prácticas meditativas, ¿sí? Uno de los pasajes más célebres es la Bhagavad Gita, ¿sí? Que es un texto que seguramente todos conocemos. Eso forma parte de Mahabharata. Después hay otros episodios también muy importantes, ¿sí? Y luego tenemos a Patanjali, ¿no? Donde hay una sistematización de eh, el yoga, ¿sí? Usando un formato que es el formato sútrico, que es un formato que a los brahmanes de la antigüedad les encantaba para sistematizar ramas del conocimiento, ¿sí? Ya habían compuesto sutras con anterioridad para sistematizar distintas ramas del conocimiento védico, y luego las distintas escuelas de pensamiento usan ese mismo formato para sistematizar los principales, digamos, postulados de sus escuelas, ¿no? Entonces tenemos un Vedanta Sutra, un Nyaya Sutra, un Vaisheshika Sutra, sí, Vedanta, Nyaya, Vaisheshika son, diríamos, distintas líneas de pensamiento, y también tenemos un Yoga Sutra, ¿no? La figura de Patanjali es como medio mítica, tradicional, ¿sí? Pero bueno, el tratado, que tiene ya bastante antigüedad, los autores dicen siglo III, siglo IV después de Cristo, más o menos, ¿sí? Y ahí encontramos, bueno, lo que se suele denominar yoga clásico, ¿sí? Que también sabemos que a Asana le otorga los tres sutras, ¿sí? Y además el mismo término asana es definido como eh, algo, una postura firme y cómoda, ¿sí? No hay verdaderamente una enumeración de distintas posturas. Luego en el comentario más antiguo atribuido a Vyasa tenemos una enumeración de unas 13 a 15, depende cómo interpretamos los términos, posturas, todas más bien de sentado, ¿sí? No todas, pero casi todas. Y todas tenían la finalidad de ser una postura para meditar, ¿sí? Porque en el yoga más antiguo la finalidad era la meditación, porque el foco del yoga estaba puesto en la mente, ¿sí? El yoga clásico de Patanjali usa un término amplio para hablar de la mente, que es chitta, ¿sí? Eh, que eso, si retomamos la analogía del carro, incluye eh, las riendas, que es la mente, manas, y al cochero, que es putki, y también incluye un ingrediente más que no estaba en esa analogía, que es el ahamkara, el, el hacedor del yo, sería la traducción literal, o el yo, ¿no? Y esto nos pone de manifiesto también
Bueno, que la reflexión antigua en India acerca del ser humano y de la conciencia y de los procesos mentales era como muy fina, muy elaborado. Ellos distinguen por una parte una actividad sintetizante de la información que nos brindan los sentidos, ¿sí? Porque pensemos, ustedes están viendo en una pantalla mi cara, que mueve la boca, mueve las manos, y al mismo tiempo con sus oídos están escuchando una voz, y ustedes interpretan que esa voz es de esa cara, de esta persona, como que sintetizan esa información que les brinda por una parte los oídos, por otra parte los ojos. Bueno, eso es propio de la función de manas, de la mente. Algunas de las funciones, tiene otras. Ahora, así como está mana sintetizando, después hay una hamkara detrás que dice, bueno, el que está escuchando a Gabriel o la que está escuchando a Gabriel, él o la que está viendo a Gabriel soy yo. ¿Sí? Toda esa información pertenece a un yo, ¿sí? Que soy yo. Y al mismo tiempo hay detrás de ese yo alguien que está evaluando lo que dice Gabriel. Bueno, esto a mí me parece que es incorrecto o no está de acuerdo con lo que yo leí en tal lado, o bueno, sí está de acuerdo con lo otro que yo leí en tal lado, o esto me parece reprochable en un sentido moral o me parece elogiable en un sentido moral. Y eso ya es la función del intelecto, ¿no? El intelecto tiene determinados principios, podríamos decir así, que los adquirió, ¿no? A lo largo de su vida, entonces puede emitir juicios acerca de, bueno, esas experiencias propias de ese yo, ¿no? Entonces, toda esta actividad de síntesis propia de un yo, acerca de la cual se pueden hacer juicios, es la actividad de chitta, ¿sí? Y según Patanjali, el yoga consiste en, bueno, hacer que todo eso cese, ¿sí? Porque, ¿en qué consiste el yoga Patanjali? Chitta Vritti Nirodha, la supresión de las vritti, las actividades de chitta, ¿sí? Entonces, genial que la mente sintetice, que se apropie y que juzgue, pero si yo lo que quiero es alcanzar moksha, ¿sí? Como Patanjali dice, bueno, ese viajante en el carro, que es el Atman, no es chitta, ¿sí? Son dos realidades diferentes. Una cosa es la conciencia y otra cosa es la mente. Así como nosotros miramos al cielo y vemos al sol y a la luna, y sabemos que a la luna la vemos porque brilla, pero la luz de esa luna no es propia, no es intrínseca, sino que le viene del sol, diría Patanjali, de la misma manera la mente brilla, la mente tiene conciencia de esa síntesis propia de ese yo y de esos juicios, pero no porque ella en sí misma sea consciente, sino porque la conciencia se la brinda a la mente, ese Atman, que es otra realidad. Entonces, mientras la mente esté ejerciendo sus actividades, la conciencia va a estar identificada con esa actividad mental. Entonces, ¿qué va? El ser humano qué va a decir? Y va a decir, yo percibo, sintetizo y juzgo, ¿sí? Entonces estamos involucrados en esa actividad, ¿sí? En en esa acción, podríamos decir en karman, porque karman es acción. Ahora, en la medida en que yo detengo la actividad de la mente, entonces la conciencia queda libre, ¿sí? Y eso es como Patanjali entiende yoga, o mejor dicho, el resultado de yoga, que es lo que él expresa en su sutra número 3 Tada, entonces, ¿cuándo? Cuando se logró la supresión de las actividades de la mente. Tada, entonces, Drashtuhu Svarupe Vasthanam. Se da a Vasthanam el establecimiento de quién? Del Drashtri, del vidente o de la conciencia, del Atma, Svarupe, en su propia naturaleza. Y su propia naturaleza es de ser conciencia pura, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta concepción del yoga vemos que está fuertemente enfocada en el trabajo mental para
eh, bueno, alcanzar ese estado, ¿sí? de profunda meditación que implica que la conciencia esté libre de las determinaciones que la involucran en todo lo que es extrínseco para ella. Ahora, para poder alcanzar este resultado, obviamente yo tengo que poder trabajar sobre mi cuerpo, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo me puedo sentar a meditar si mi cuerpo está enfermo? Si a los 10 minutos me empiezan a temblar así las piernas porque me senté a meditar, ¿no? O, bueno, si tengo algún problema, ¿no? Entonces, bueno, como parte de la disciplina para alcanzar esa finalidad, ¿sí? Incluso ya para Patanjali, bueno, es necesario trabajar sobre el cuerpo, ¿sí? Mantenerlo limpio, mantenerlo libre de enfermedades, libre de obstáculos, ¿m? Y acondicionado, por decirlo así, para poder alcanzar asanam, ¿sí? Esa postura firme y cómoda durante el tiempo suficiente, necesario y suficiente, para alcanzar el estado meditativo, ¿sí? que Patanjali propone. Bueno, esta es la propuesta muy resumidamente de Patanjali, ¿no? Luego encontramos otros textos, ¿sí? un poco posteriores, donde se desarrollan otras cualidades del yoga, incluso otras finalidades, ¿sí? Podemos hablar de un yoga más devocional, ¿sí? Donde la finalidad de la práctica está relacionado con un vínculo con una divinidad personal, ¿sí? Entonces, la liberación o la finalidad ya no es estrictamente moksha, la liberación, sino una unión con Dios, ¿sí? O un deleite con Dios, si hay una concepción, algunas escuelas filosóficas postulan una identidad total, digamos, con lo divino. Entonces el estado de meditativo más profundo implica, bueno, el volver consciente esa unidad. Otras escuelas hablan de una cierta diferencia entre el Atman y lo divino. Entonces ahí ya los estados meditativos profundos nos llevan a, por ahí, un contacto, una unión, pero de algo que es más o menos dos. Otras escuelas son más dualistas, ¿no? Plantean una diferencia indisoluble entre el Atman y lo divino. Entonces, bueno, ahí hay un consorcio, digamos, un vínculo, una relación, ¿sí? Y después hay otras escuelas donde, bueno, lo divino es dejado de lado y lo que se busca es el desarrollo de, de ciertas capacidades, de ciertas potencias, de ciertos poderes. Y como parte de esos poderes está incluso la inmortalidad, pero no la inmortalidad del Atman, sino de este mismo cuerpo, ¿no? Entonces se desarrollan dentro de la historia del yoga, o en los textos empezamos a ver, ¿sí? que hay un montón de prácticas que tienen que ver con hacer del cuerpo eh, un instrumento indestructible, ¿sí? Que no esté sujeto a la acción de los elementos, no solo que esté libre de enfermedades para poder meditar, para poder alcanzar la liberación, no, sino que esté libre de enfermedades con la finalidad de que esté libre de enfermedades, ¿sí? Y de alcanzar la inmortalidad en este mismo cuerpo. Entonces ahí encontramos ya un desarrollo de un yoga más de tipo alquímico, ¿m? Donde se empiezan bueno, a desarrollar teorías sobre aspectos sutiles del ser humano, podríamos decir del cuerpo o del ser humano, y el trabajo sobre esos componentes sutiles del ser humano, si esas energías, ¿sí? Donde ya empiezan a entrar, bueno, los nadi, ¿sí? Las corrientes de energía internas. Tenemos el canal central, Sushumna, ¿sí? Ida y Pingala, que son estos dos canales laterales, los chakras, ¿sí? Y el trabajo sobre, bueno, fluidos también sutiles, y el trabajo sobre esos centros, esas corrientes de energía y esos fluidos, que no termina de quedar del todo claro si son cuestiones
tan físicas, fisiológicas o más energéticas útiles. Pero bueno, el trabajo sobre esas eh, energías es lo que permite al yogi, sobre todo el hatha yogi, alcanzar la inmortalidad y el desarrollo de esos poderes, ¿sí? Que bueno, tienen un gran auge, sobre todo en ese periodo medieval. Acá a mí me gusta hacer una aclaración, y es que nosotros podemos historizar cómo estos elementos aparecen en los textos, ¿no? Entonces, por eso yo hice esta progresión. Dije, bueno, por lo menos, primero tenemos yoga en la Upanishad, Katha Upanishad, luego Mahabharata, luego Yoga Sutra, luego los textos del Hatha Yoga, ¿no? Ahora, nosotros no sabemos verdaderamente si esta progresión que encontramos en los textos, ¿sí? Se corresponde con la progresión que ocurría en los hechos, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, el Hatha Yoga surge en el siglo XI después de Cristo. Bueno, no sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que el Hatha Yoga irrumpe en los textos en el siglo XI después de Cristo, ¿sí? Ahora, que esas prácticas no existieran en la antigüedad, bueno, no estamos muy seguros, ¿sí? Y esto tiene que ver con un cierto eh, sesgo del cual los historiadores que trabajamos con textos tenemos que tener presente. El primero es que trabajamos con textos, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos acceso a lo extratextual, sino a lo textual. Y lo segundo es que esos textos son compuestos por determinadas personas que pertenecen a ciertos grupos culturales, ¿no? Entonces, no es que nos reflejan la realidad de toda la realidad india antigua, sino nos reflejan la realidad que ellos querían retratar, ¿no? Entonces ahí también hay que tener cuidado a la hora de hacer una historia a partir de los textos de, bueno, un cierto grado de desconocimiento que tenemos acerca de los hechos, porque obviamente los textos son compuestos por brahmanes, hombres, ¿sí? Por lo menos los textos más antiguos. Después los textos del Hatha Yoga no necesariamente son brahmanes, sí, hombres. Eh, entonces, bueno, hay muchas cuestiones que quedan por fuera dentro de ese retrato, ¿sí? Ahora, ¿cómo vemos todo esto en el yoga contemporáneo? Bueno, eh, seguramente ustedes, en la medida en que yo iba hablando y mencionando cosas, iban, ¿no? Como encontrando cuestiones que hacen a la práctica contemporánea, ¿sí? Los estudiosos del yoga contemporáneo, bueno, no es que todos tienen la misma perspectiva, ¿no? Hay quienes dicen, hay un libro, ¿sí? El cuerpo del yoga, se me olvidó el nombre de este autor. Bueno, que él tiene una parte donde dice, bueno, el yoga de Patanjali y el yoga contemporáneo son meros homónimos, o sea, es el mismo nombre, pero no tiene nada que ver la práctica. Y recibió un montón de críticas por esto, entonces después se desdijo, bueno, no, en realidad no quise decir lo que dije, o sea, se puede establecer una continuidad, pero es importante ver, bueno, las discontinuidades, ¿no? Y no por el hecho de que se llaman yoga, pensar que hay una continuidad sin ningún, Singleton, gracias, Mark Singleton, sin ningún tipo de cambio, ¿no? Y de hecho, Patanjali es uno de los, en todo caso, uno de los elementos en la historia que el yoga contemporáneo retoma y desde los cuales procede, ¿no? Pero hay muchísimas tradiciones, hablamos del Hatha Yoga, ¿sí? Que el yoga contemporáneo retoma, ¿no? Eh, pero, bueno, tenemos un énfasis en asana y en pranayama, ¿sí? Y el yoga meditativo, bueno, queda como bastante más adelante en la práctica. Tenemos un cambio en el setting, digamos, en el panorama. Si el yoga contemporáneo es sobre todo urbano, aunque hay todo, digamos, un intento por, bueno, llevemos el yoga a la montaña, hagamos retiros, ¿sí? En la montaña.
también es comunitario en general, ¿sí? Se hacen, bueno, clases de yoga donde los practicantes se juntan a hacer la práctica de asana. Y también una característica importante, o dos, podríamos decir, una es el hecho de que es post-linaje, ¿no? Hay una autora también que subraya mucho esto, en la tradición india, sí, antigua y medieval, el practicante de yoga siempre pertenecía a un determinado linaje. Tenía un guru, un maestro, sí, que le enseñaba las técnicas. No había mucho interés en los textos, sí, sino en las prácticas, sí, y en la convivencia con el maestro, por ahí con otros discípulos. Y había un linaje, y ese linaje no solo era o involucraba un vínculo, sino que también involucraba una determinada filiación religiosa, digámoslo así, ¿no? Bueno, había una adoración por Shiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, el guru y el discípulo y ese linaje estaba al mismo tiempo alineado con una práctica religiosa. Pero en el yoga contemporáneo, si bien en general hay una remisión un poco difusa y lejana a ciertas figuras, ¿sí? Tradicionales, bueno, está bastante desligado de esta noción del linaje, ¿sí? Y eso los autores señalan como un ingrediente muy importante. Y el otro ingrediente también muy importante es el hecho de que el yoga contemporáneo está sujeto a un proceso de comodificación, ¿sí? De, como de branding, ¿no? Donde determinados sistemas de prácticas son colocados debajo de un paraguas que es una marca patentada o registrada, ¿no? Entonces ahí de alguna manera la marca reemplaza al linaje, ¿no? Y esto, bueno, obviamente en la antigüedad y en el yoga medieval no existía así la cuestión del linaje, no la cuestión del branding, ¿no? Entonces, bueno, hay como cuestiones, ¿sí? que nosotros podríamos subrayar como, bueno, quiebres entre el yoga contemporáneo y el yoga antiguo, o cuestiones de continuidad que podríamos subrayar entre el yoga contemporáneo y el yoga antiguo. Yo creo que está buenísimo ver las dos cosas, ¿sí? eh, Nos ayuda a repensar la práctica de yoga contemporánea, ver el panorama más o menos completo, eh, y en alguna medida desmitificar, ¿sí? Tener una mirada un poco menos romántica de, de nuestra práctica, no porque eso implique algo negativo, sino porque implica una mirada un poco más eh, crítica en el buen sentido. Decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estoy haciendo esto que viene de acá, pero bueno, tiene este proceso de historia, ¿sí? Y tiene, además de esta tradición, ¿no? Y de heredar esto de la antigüedad, tiene como una relocalización, una transposición en este mundo contemporáneo, y esa transposición en este mundo contemporáneo globalizado implica cosas que, bueno, no estaban en esa tradición, obviamente, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos en Argentina, siglo XXI, bueno, estamos muy lejos de la India, muy lejos del siglo 3 4 después de Cristo, o 3 4 antes de Cristo, siglo X después de Cristo. Y bueno, eso, digamos, implica que el yoga es relocalizado geográficamente, relocalizado culturalmente, relocalizado temporalmente. Entonces, digamos, está sujeto a un montón de transformaciones que yo creo que al verlas, bueno, comprendemos mejor qué es lo que estamos haciendo. Eh, bueno, eso es un poco la propuesta en general de mis estudios y de mis eh, contribuciones al campo. Por ahí podemos hacer una pausita para hacer algún intercambio. Después, si quieren, les muestro un poco acerca del libro. Podemos mirar el índice. Les puedo charlar un poquito más específicamente acerca del libro. Pero bueno, los y las escucho
para que me digan qué es lo que les gustaría. Bueno, qué interesante todo. Voy a tomar un poquito la palabra y aprovecho que también nos da el pie Gabriel para decirles que una de las cosas que estábamos intentando que se generen hoy en el encuentro presencial también era que Gabriel traiga ejemplares de su libro, porque bueno, como en parte uno de los autores es mexicano, a veces no está tan fácil de conseguir en las librerías de acá. Pero, y también aprovecho para pasar el chivo, más allá de este encuentro de hoy en el marco de la cátedra, estamos organizando con Gabriel un taller en un estudio de yoga de La Plata, por fuera del marco de la cátedra, digamos, porque creemos que por ahí muchas personas tienen ganas de seguir profundizando en esto. Es una propuesta que en La Plata no hay mucho, pero bueno, ya sería un taller remunerado, organizado en un estudio, que lo estamos pensando para fines de junio. Y un poco lo que sí hemos hablado con el estudio es que las personas que han estado presentes en la actividad de hoy, nosotras estamos tomando nota, después tengan algún tipo de descuento también o de atención por haber sido parte de esta actividad, eh, puedan ir al taller más largo que por lo que venimos pensando va a ser un poco sobre introducción a la historia del yoga, ¿no? Un poco profundizar en todo este recorrido que vino haciendo Gabriel. Dicho eso, bueno, un montón de cosas me anoté para preguntar. La primera que me surge con esto que hablas de las fuentes, ¿no? Mucho y de que la manera en que vos como historiador estudiás es a partir de los textos, desde la ignorancia de no conocer esas metodologías de estudio, me surge un poco la pregunta de cómo es llegar a estos textos, ¿no? Por ejemplo, desde ya entiendo que están todos en sánscrito, pero por ejemplo, si hoy en día están accesibles, si están en museos, si están en bibliotecas de la India, me surge un poco cómo es estudiar esas fuentes. Y también me surge como cómo es lo interdisciplinario con otras disciplinas, como por ejemplo puede ser la arqueología o la antropología, ¿no? Yo cuando nosotros quienes practicamos yoga estudiamos mucho más, no sé, de libros de texto, la historia de yoga, aparece esto de la antigua civilización del Valle del Indo y estos sellos o pinturas en posturas meditativas, pero bueno, capaz que no aparece mucho sobre cómo es la metodología de llegar a, a esos datos, ¿no? O cómo lo abordan los historiadores, lo interpretan, etcétera. Así que también preguntarte ahí un poco cómo es estudiar las fuentes, ¿no? Bueno, buenísimo. Em, una primera aclaración respecto de mi estudio, digamos, como vos decías, las fuentes que yo estudio están en sánscrito y no todas, digamos, las fuentes que uno podría estudiar acerca del yoga están en sánscrito, antiguas, ¿no? Podríamos hablar de que el budismo temprano también desarrolla sus propias prácticas de yoga. Sí, ahí tendríamos que entrar a leer, por ejemplo, textos en Pali, ¿no? Los textos más antiguos del budismo. Que, bueno, por el momento al menos no me dedico al estudio de esos textos, pero hay, digamos, estudiosos que dicen, bueno, veamos la literatura budista más antigua, a ver qué prácticas ascéticas y yógicas proponen. Sí, pero si volvemos a la literatura sánscrita, bueno, afortunadamente, ¿sí? Hoy por hoy podemos tener un acceso bastante eh, sencillo a estas fuentes, ¿sí? Acá también hay que hacer otra aclaración, y es que los textos más antiguos en la India fueron compuestos y transmitidos durante mucho tiempo de manera oral, ¿sí? No, no porque carecieran de sistemas de escritura o porque carecieran de esa tecnología, sino porque tenían desarrolladas otras tecnologías, que era la tecnología de la transmisión oral de los textos y del aprendizaje eh, y de la memorización
de los textos por medio de la oralidad, ¿sí? Entonces, como estos textos además eran sagrados y tenían cierto carácter de secreto, escribirlos era contraproducente, ¿sí? Era indeseable y era como innecesario. Entonces no pensemos en la India como una cultura ágrafa, en el sentido que no tenían la escritura, sino todo lo contrario, sino que desarrollaron otras tecnologías y compusieron textos maravillosos de manera oral. Ahora, en algún momento de la historia, los distintos textos que ya habían sido compuestos se ponen por escrito y, bueno, más o menos por la misma época, los textos comienzan a ser compuestos de manera escrita, ¿no? Si bien no se pierde de lado la dimensión de la oralidad, ahí ya comienzan a desarrollarse de manera paralela la transmisión oral y la transmisión escrita, ¿no? El desarrollo de la redacción de comentarios también va de la mano de la tendencia a poner ya por escrito los textos. Y bueno, tenemos los textos por escrito. Una dificultad es que, dependiendo de la región en la cual se escriben los textos, son los sistemas de escritura que se usan. Si en la India, la India es una región muy grande, así como había distintas lenguas, aunque el sánscrito funciona ahí como paraguas, digamos, había muchas lenguas y hay muchas lenguas. También había y hay muchos sistemas de escritura, pero bueno, en el siglo XX, ya fines del siglo XIX, ¿sí? Con la problemática, digamos, presencia del Imperio Británico en la India, hay un auge de los estudios indológicos desde la perspectiva europea y, bueno, los europeos comienzan a editar textos indios, a imprimir textos indios antiguos, sánscritos, usando básicamente un mismo sistema de escritura, que es el Devanagari, ¿sí? Y hoy por hoy tenemos ediciones, ¿sí? De esos textos antiguos, eh, ya impresos también, mediante el Devanagari, el sistema de escritura de Devanagari, que están disponibles, incluso están disponibles online, ¿sí? Entonces uno puede acceder a los himnos védicos editados, ¿sí? En Devanagari, y hay grandes estudios sobre los himnos védicos, sobre las Upanishad, ¿sí? Y sobre, incluso sobre el Mahabharata, que es esta enorme, gran obra épica de la India, ¿sí? Hay una edición crítica. Una edición crítica implica que salieron a las distintas bibliotecas tradicionales y buscaron los manuscritos en los cuales estaba, vamos, escrito este texto y se reunieron un montón de especialistas con todos esos manuscritos, que eran muchísimos, y los fueron cotejando, comparando, ¿sí? Y trataron de establecer lo que se denomina una edición crítica, que es como, bueno, el texto y distintas variantes que transmiten los manuscritos. ¿Sí? Entonces hoy uno puede acceder a la edición crítica del Mahabharata y en ese libro, que son muchos tomos, no solo encuentra la propuesta de los editores acerca de cuál sería el texto, digamos, mejor, sino que además hay en notas al pie todas las variantes que transmiten los manuscritos. ¿Sí? Entonces ya mediante un solo libro uno tiene un panorama de toda la tradición textual, básicamente. ¿Sí? Con el Yoga Sutra, por ejemplo, pasa algo de que hay una edición crítica del primer capítulo, ¿sí? Que hubo un especialista que hizo su tesis doctoral, si no me acuerdo mal, del 2006, Philip Mass, que también cotejó un montón de manuscritos en 7 sistemas de escritura diferentes, todos en sánscrito, pero que escribían en sánscrito con distintos sistemas de escritura, y mediante esos manuscritos hizo la edición crítica del primer libro, del primer capítulo de los 4 que son el Yoga Sutra. Bueno, nos faltaría hacer, digamos, la edición crítica del 2, 3 y 4, pero eso no quiere decir que no esté disponible, bueno, algunas ediciones de los capítulos 2, 3 y 4 o de todo el Yoga Sutra completo, solo que estas ediciones no cotejaron la totalidad de los manuscritos o de las traducciones, tradiciones manuscritas, sino más bien alguna tradición. Por ejemplo, en general se distingue una tradición textual del norte y una del sur respecto del Yoga Sutra. Entonces, en general, estas ediciones no comparan las dos tradiciones textuales del norte y del sur, sino toman una, ¿sí?
Pero bueno, el texto está en internet, ¿sí? En distintas páginas, incluso uno puede comprarse en la librería, ¿sí? Una traducción del Yoga Sutra que tiene el texto sánscrito. Entonces, el que sabe sánscrito, bueno, mira ahí el texto sánscrito y puede leer el texto sánscrito. Entonces, hoy por hoy, verdaderamente el acceso a los textos, por lo menos más importantes, es bastante sencillo, ¿sí? Están editados, están impresos, incluso están disponibles en línea, ¿sí? Hay páginas de universidades que tienen gran cantidad de textos editados, incluso están escritos ya en el sistema de transliteración, ¿sí? Que es con el alfabeto latino, está escrito todo el texto sánscrito. Entonces, uno puede saber sánscrito y no conocer el Devanagari, pero como está en el sistema latino, ya se puede acceder para trabajar con ese texto. Entonces, verdaderamente hoy, bueno, el trabajo con los textos, eh, digamos, es bastante accesible, ¿no? A Ay, menos que uno trabaje con alguna tradición Claro. muy, muy específica, ¿sí? Entonces ahí sí hay que salir a la casa de manuscritos, digamos, por alguna biblioteca, ¿sí? De alguna región donde esa tradición haya prosperado. Después algo que a mí me surgió, que capaz no tiene mucho que ver con la charla, pero cuando leíamos un poco tu trayectoria o tus estudios, que tenés estas dos líneas de investigación del hinduismo, pero también del neoplatonismo griego, y hoy vos nombraste en un momento de tu charla algunas cosas también interpretadas desde ese otro lugar. Me surge desde también mi ignorancia la pregunta de si para vos son líneas de estudio paralelas o si también elegís esas dos, porque en sus raíces o en algo están relacionadas de alguna manera. Bien, bueno, sí, muy, muy interesante la pregunta. Yo las estudio como paralelas porque los cruces, por lo menos al momento histórico en que yo las estudio, no son historizables, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y que los autores griegos, ¿sí? Antiguos, no dan testimonio de saber sánscrito. Y los autores eh, indios, ¿sí? Que yo puedo estudiar, no dan testimonio de conocer los textos griegos, ¿sí? Entonces, como yo trabajo textos, bueno, los textos que yo estudio no ponen de manifiesto que los textos tienen intertextualidad entre las tradiciones, ¿no? Entonces, digamos, yo los estudio como paralelos. Eso no quiere decir que no haya habido cruces, ¿sí? Uno de los pensadores que yo trabajo del pensamiento griego, que es Plotino, bueno, su discípulo que nos cuenta su biografía dice, bueno, como quería conocer el pensamiento de los indios y de los persas, embarca en una embajada, ¿sí? Y se va con el emperador hacia la India, pero bueno, asesina al emperador, entonces tiene que volver antes de llegar a la India, no pudo llegar a la India, ¿sí? Pero bueno, por algo quiso ir a la India, ¿no? O sea, había algo que él conocía que lo llamaba para ir a la India y hacer un viaje de quién sabe cuántos meses a pie o sobre un elefante o quién sabe cómo hacían los viajes en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, incluso uno puede leer textos, uno de sus discípulos principales, Porfirio, el mismo que narra su biografía, en sus textos, ¿sí? Tiene un texto que se llama sobre eh, la alimentación con animales, porque él era vegetariano. Hay unos capítulos que se dedica a hablar sobre el pensamiento de la India, ¿no? Pero no es una descripción que se haga a partir de textos, sino, o de textos sánscritos, sino de textos griegos que, por una serie de mediaciones, transmiten pensamiento de la India. Pensemos que en el siglo IV antes de Cristo, Alejandro Magno había ido hacia la India, ¿sí? Y va con varios eh, bueno, historiadores o redactores o cronistas, y estos cronistas toman un montón de notas y de registros a partir de todo lo que ven y de las conversaciones que mediante seguramente intérpretes tuvieron con los
pensadores, ¿sí? O los brahmanes de esa época, ¿no? Pero hay toda una serie de procesos de mediación. Una de esas mediaciones son los intérpretes, y luego que los cronistas de la época de Alejandro dejan escritos, pero que no nos llegan, sino que nos llegan, digamos, crónicas sobre esos cronistas, como que otros autores posteriores hablan acerca de lo que leen en esos cronistas. Entonces, bueno, el conocimiento es muy, muy mediado. Entonces, además a mí no me gusta hablar de la categoría de influencia, ¿sí? No me gusta decir nada porque el pensamiento griego fue influenciado, el pensamiento de la India fue influenciado. A mí me gusta que los pensadores sean agentes y en todo caso encuentren en una determinada cultura algo que les interese, no que los influencia, y que se apropian de eso para desarrollarlo. Pero como no se leen entre sí, digamos, los autores que yo trabajo, entonces los tomo como tradiciones paralelas. ¿Y de qué sirve, no? Verlos como tradiciones paralelas. Bueno, a mí lo que, por ejemplo, me resulta muy esclarecedor es ver una cultura a la luz de lo que encuentro o aprendo en la otra tradición. Entonces yo puedo ver en esa tradición cosas que mi perspectiva me pone de relieve, ¿no? O ver de la otra manera, pensar el mundo griego o los autores griegos desde la perspectiva de ciertos textos o autores indios. Entonces eso también me permite poner de relieve o iluminar aspectos de esos textos que no están eh, tan manifiestos, ¿no? Entonces es muy rico. Y en un nivel más profundo, el estudio paralelo de la lengua griega y de la lengua sánscrita, bueno, yo lo encuentro muy iluminador porque son lenguas muy, muy, muy emparentadas, ¿sí? O sea, por ahí en la superficie no nos damos cuenta, pero cuando uno empieza a estudiar la gramática de las lenguas, bueno, ahí se da cuenta que toda esta teoría de la familia de lenguas indoeuropeas, de las cuales el griego y el sánscrito son ramas, bueno, tiene mucha solidez, por decirlo así, ¿no? Porque son lenguas emparentadas, incluso tenemos, eh, bueno, raíces comunes, ¿sí? Que tienen ciertas variaciones fonéticas, pero está ahí, digamos, la raíz con su significado, ¿sí? Y no solo raíces, ¿sí? No solo palabras, sino estructuras, ¿sí? Entonces, bueno, eso también me parece sumamente interesante. Sí, muy interesante. Gracias por contarnos. De nada. Bueno, la última cosa y cedo la palabra es que me parece re interesante, siendo tu formación filosófica, porque de lo poco que yo he leído, de todo lo que es historia, siempre me queda una sensación de que el yoga en sus orígenes tenía un tinte sumamente filosófico, ¿no? Como más allá de que se le daba como otro peso a la meditación, siempre es muy la meditación en torno a esta reflexión sobre el ser humano y lo que lo compone, y la relación del ser humano con lo divino para quienes creen en algo como superior o que nos trasciende. Y muchas veces cuando pienso en la relación entre el yoga antiguo y el yoga moderno, más allá de pensar en si asana sí o si asana no, o si más o menos pranayama, pienso mucho como en eso del yoga moderno, como por ahí en quienes lo practicamos, siento que por ahí lo que más se perdió es esa componente filosófica, ¿no? Como de un espacio de meditación, pero en torno a la reflexión de la vida, de para qué estamos acá, del ser humano, em, que creo que es algo que por ahí la práctica sostenida en el tiempo te termina dando, eh, pero que bueno, en el yoga antiguo estaba todo mucho más enfocado hacia ese lugar, ¿no? Es súper filosófico también. Sí, justo ahora en agosto voy a compartir junto con Laura Basile un taller sobre el Kriya Yoga en Patanjali. Y bueno, creo que tu pregunta nos lleva un poquito a esta cuestión del Kriya Yoga, ¿no? Patanjali dice en el capítulo 2 de su Yoga Sutra
que el Kriya Yoga tiene tres componentes: tapas, svadhyaya e Ishvara Pranidhana, ¿no? Y Ishvara Pranidhana tiene que ver con, bueno, esta relación con lo divino, ¿no? Con Dios, con la divinidad, sea Krishna, Shiva, Vishnu, ¿no? Las distintas concepciones que podían tener en la antigüedad o que podemos tener nosotros, ¿sí? Y inteligentemente Patanjali usa esta categoría de Ishvara, ¿sí? Y no dice Shiva Pranidhana o Vishnu Pranidhana, ¿no? Dice Ishvara Pranidhana, y bajo la categoría de Ishvara, digamos, cada lector o cada practicante podía poner la divinidad a la cual se sintiera sí, devoto, y eso es un componente del Kriya Yoga. El otro componente es tapas, ¿sí? Y tapas involucra, también es un término paraguas que involucra todas las prácticas ascéticas. Em, no tenemos una enumeración en el Yoga Sutra de cuáles son las prácticas incluidas bajo tapas, ¿no? Pero ahí en el comentario Vyasa dice, pranayama es el sumum de tapas, ¿sí? No hay tapas como pranayama. Y lo que él nos dice, cómo él caracteriza tapas y cómo caracteriza asana, nos hace pensar que asana también sería una práctica de tapas, ¿no? Entonces asana, pranayama, si todas esas prácticas que involucran al cuerpo y a los elementos sutiles del cuerpo pueden caer bajo tapas, que es otro de los elementos del Kriya Yoga. Y el tercer elemento, svadhyaya, es el estudio, ¿sí? ¿Y el estudio de qué? El estudio de los textos, ¿sí? Para un brahman, alguien que tenía acceso eh, al Yoga Sutra, el estudio de los textos, ¿cuáles? ¿No? ¿Cuáles son esos textos? Bueno, las Upanishad, ¿sí? Seguramente textos digamos, mayor difusión, como el Mahabharata, los pasajes, ¿sí? Más filosóficos, si queremos, del Mahabharata, Bhagavad Gita, ¿sí? Pasajes del libro 12 de Mahabharata, ¿sí? El estudio de esos textos, el estudio del mismo Yoga Sutra, ¿sí? Hace que el- la práctica de yoga tenga un contexto que permita al yogi discernir. Recuerdan que antes habíamos hablado, bueno, lo que es la mente como síntesis de lo que los sentidos nos brindan, luego el yo que se apropia, ¿sí? Y centraliza todas esas percepciones en un yo, y luego que hay un buddhi, un intelecto, que es el que emite juicios. Bueno, ¿cómo adquiero yo los juicios, ¿no? De qué es bueno, qué es malo, qué es lo que me conduce hacia la liberación y qué es lo que me encadena? Bueno, es el estudio de los textos sagrados. Ahí es donde yo encuentro los parámetros, ¿sí? Para discernir. ¿Mm? Es lo que me permite a mí, en términos del yoga, digamos, hacer que mi intelecto sea sátvico, ¿sí? Y el elemento principal eh, que hace que el intelecto sea sátvico es el conocimiento, ¿sí? ¿Y qué conocimiento? Bueno, el conocimiento de los textos. Pero claro, no es un conocimiento meramente libresco. Uno podría decir, bueno, así como el antes es ahora, nosotros podemos tener un charlatán que leyó muchos libros, pero después cierra el libro y hace cualquiera. Bueno, en la antigüedad también, ¿no? Y mismo en las Upanishads encontramos críticas a los brahmanes, ¿sí? Que tenían un gran conocimiento libresco, podríamos decir nosotros, textual más que libresco, porque no eran libros, eran textos, pero que después, bueno, o sea, hacían agua desde una perspectiva moral, desde la perspectiva moral del yogi, que buscaba por ahí ahimsa, sí, la inofensividad, y los brahmanes estaban haciendo rituales, sí, no era eso lo que el yogi por ahí buscaba, ¿no? Todo el énfasis en el ritualismo de algunos brahmanes, bueno, eso desde la perspectiva más del yoga nos mantenía encadenados, ¿sí? Al karma. De hecho, el ritual es karma, es acción. Y acción que implica un beneficio y una búsqueda del beneficio. Entonces, bueno, samsara, ¿sí? Renacimiento. El yoga busca otra cosa y en los textos, incluso compuestos por brahmanes, encontramos críticas a esos brahmanes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conocimiento, bueno, hablamos de un conocimiento que integra
¿sí? Svadhyaya, el estudio de los textos, pero con tapas, ¿sí? Con las prácticas ascéticas que nos permiten alcanzar el control de los instrumentos, el control de los sentidos, el control del cuerpo, control de la mente, ¿sí? Y, bueno, incluso el desarrollo de un componente devocional, ¿no? Ishvara Pranidhana, ¿sí? Entonces no es casual que Patanjali nos diga, por una parte, Svadhyaya, ¿sí? Como un ingrediente principal del yoga, del Kriya Yoga, pero a su vez que lo integre con tapas y con eh, Ishvara Pranidhana, ¿no? Como decir, bueno, conocimiento es muy importante, pero este conocimiento tiene que ser un conocimiento transformador, ¿sí? Entonces hay que encontrar la manera de que ese conocimiento nos transforme, ¿sí? Sí. Bueno, muy, muy interesante. Yo me preguntaba cómo es escribir un libro de la historia del yoga, pero desde autores latinoamericanos. O sea, ¿qué desafíos presenta? No sé, me imaginaba si todo el tiempo estaban viendo si se le filtraba alguna mirada más latinoamericana o no, o cómo es eso, ese vínculo con la escritura y pero a la vez ser fiel con los textos. Bueno, sí, otra pregunta muy linda y, y que pone de manifiesto un poco un desafío que tenemos los, bueno, que estudiamos y hacemos estas cosas acá. Y también un interrogante, ¿no? Porque nosotros mismos nos preguntamos, bueno, ¿cuál es nuestra mirada latinoamericana desde el sur de estos textos, de estos hechos históricos, incluso de esta disciplina, ¿sí? De esta disciplina que es muy deudora del norte, muy deudora del imperialismo, ¿sí? Muy deudora del colonialismo, ¿sí? Deudora de los trabajos de los británicos, que hacen a raíz de su ingreso en la India como su colonia, ¿sí? Desde los trabajos alemanes, franceses, sobre todo, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener una mirada, digamos, crítica de los textos, también una mirada crítica de la disciplina, ¿sí? Pero es una interrogante y una pregunta que nos hacemos, decir, bueno, ¿en qué consiste esa mirada crítica, ¿no? Nosotros como país no tenemos una historia colonialista en el sentido de haber sometido colonias, ¿sí? Sino de, bueno, haber sido una colonia. Y en ese sentido compartimos con la India esa característica. Bueno, la India fue colonia británica, Argentina o nuestra región fue colonia española. Entonces, en alguna medida tenemos elementos en común y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el componente que esa comunidad nos puede dar a nuestra mirada? No, no es algo que yo tenga resuelto. Hace poco, con una colega, Gabriela Mueller, publicamos un artículo sobre el hinduismo, tensiones, no, mi memoria. Eh, bueno, básicamente examinamos la categoría de hinduismo, ¿sí? Y somos críticos respecto de cómo la academia mainstream analiza al, al hinduismo, y algo que vemos es que hay muchos autores, ¿sí? De la tradición anglosajona que buscan quitarle a la India toda agencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que así como Mark Singleton, dijimos, bueno, en realidad el yoga contemporáneo es un mero homónimo del yoga antiguo y es un producto anglófono. Es como que la India ahí no tuvo ningún papel en el desarrollo del yoga contemporáneo, sino que fueron los ingleses los que desarrollaron el yoga contemporáneo. También tenemos autores que dicen, bueno, el hinduismo en realidad no es una realidad india, sino que es una creación inglesa, ¿sí? Que se paró sobre la realidad excesivamente plural de la India y estableció una unidad.
incluso tenemos autores que dicen, el país de la India no es una realidad eh, que los mismos indios desarrollaron, sino que es un resultado de la, la, la- la influencia, ¿no? de la colonia británica. Entonces, claro, uno empieza a ver eso en cada campo de estudio que la academia mainstream se dedica. De repente los indios son como, no tienen ningún tipo de agencia, y siempre son los de afuera que vienen y logran todo aquello que hoy la India pone como, bueno, logro propio, ¿no? El yoga, el país, eh, ¿y de qué más hablamos? Del hinduismo, ¿no? Obviamente tampoco tenemos por qué comprar el discurso nacionalista de, bueno, la India, el hinduismo, el yoga. Uno puede ser crítico de los discursos nacionalistas, pero eso tampoco implica comprar de manera crítica los discursos de la academia que le quitan agencia al hinduismo. Entonces yo creo que de alguna manera los estudiosos de América Latina somos sensibles a ese tipo de discursos, eh, y podemos tener una mirada crítica de esos discursos, eh, y no comprarlos, digamos, de manera crítica, ¿no? Entonces yo creo que hay como una sensibilidad del estudioso eh, de América Latina que tiene que ver con, bueno, ciertos aspectos de nuestra historia son comunes con los de la India, como dijimos, el hecho de haber sido una colonia, que hace que cuando los otros quieren hablar acerca de nosotros, eh, bueno, se nos prendan algunas luces y nosotros podamos decir, bueno, momento, ¿sí? Eh, hay dos miradas, ¿no? Y el que de alguna manera habla por uno, en alguna medida intenta justificar un pasado de opresión, ¿sí? Resignificar ese pasado, entonces hay que tener cuidado con, bueno, cómo se reciben esos discursos. De todos modos, es un trabajo en progreso, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada como estudiosos latinoamericanos de esta realidad, teniendo en cuenta que nosotros miramos esta realidad mediante la lente desarrollada por los estudios europeos, ¿sí? Nosotros no podemos también dejar de lado ese hecho. O sea, en mi estudio de sánscrito, yo no estudio sánscrito como los brahmanes indios le enseñaban a los niños brahmanes, sino que yo estudio sánscrito como las universidades europeas enseñan sánscrito. Yo enseño sánscrito como las universidades europeas enseñan sánscrito. E incluso estudio el sánscrito como se estudia el griego y el latín, ¿sí? Y enseño el sánscrito como se enseña el griego y el latín. Entonces, no solo lo hago como se hace en las universidades, sino como eh, Europa desarrolló el estudio de las lenguas y de los textos, ¿no? Entonces hay, bueno, un doble juego ahí, de difícil conjunción, que es decir, bueno, yo quiero tener una mirada crítica, pero no me puedo deshacer de mi instrumento de trabajo, que es la tradición europea que mira a la India, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo que mirar de manera crítica la lente con la que veo a la India, con lo cual implica mirar dos cosas, la lente y a la India, ¿no? Entonces, pero yo no miro a la India sin la lente. Entonces, bueno, es un problema, verdaderamente, pero creo que hay que hacerlo. Muy interesante porque también pienso esa doble lente, pero además la lente de haber nacido en un país como este, ¿no? Tan alejado de la India. Ujú, Eh, totalmente. muy, porque encima, bueno, es como imposible, ¿no? O sea, uno hace una interpretación, Ujú, puede profundizar mucho en los textos, pero bueno, por eso me preguntaba y por eso quiero leer el libro. Eh, Nada, que escribir un libro de una cultura tan lejana, digamos, presenta diversos desafíos, diría. ujú. Sí, y vos dijiste una palabra clave ahí que es interpretación, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos hacer es interpretar.
¿sí? Ah, Y poner en diálogo interpretaciones, ¿sí? Y en estos estudios no es que nosotros damos con la verdad de, ¿sí? O agarramos la realidad. No, nosotros construimos una imagen que es una interpretación y esa imagen nos ayuda a iluminar aspectos del pasado, aspectos de los textos. Y en la medida en que nosotros podemos dialogar con otras interpretaciones, bueno, podemos ver más aspectos de esos textos. Esto me hace recordar algo que, bueno, una conversación que tuve en un congreso, como ustedes decían, yo estuve en Estados Unidos con Edwin Bryant y antes de haber ido a Estados Unidos, yo, bueno, trabajé con sus textos y en un congreso expuse un trabajo donde yo retomaba su perspectiva acerca de un elemento del Yoga Sutra, ¿no? Entonces, un- una persona que estaba ahí presente en el congreso me dice, bueno, pero Edwin Bryant es un Vaishnava. Entonces él tiene una lectura muy sesgada de los textos. Yo le digo, bueno, sí, yo sé que Edwin Bryant tiene su propia perspectiva, pero a mí el hecho de que él sea Vaishnava o no, no, no incide en mi interpretación, pero sí incide en su interpretación, ¿no? Ahora, que el hecho de que él sea Vaishnava y que lea los textos desde su perspectiva, en la medida en que argumente bien y que haga una buena interpretación desde su perspectiva, como yo no soy Vaishnava, él me permite a mí ver cosas en el texto que yo no veo, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos en diálogo distintas interpretaciones, los puntos de vista que tienen los demás iluminan aspectos de las realidades, de los textos, de las tradiciones, que nosotros no vemos desde nuestro punto de vista. Entonces, el diálogo y la combinación de los puntos de vista, bueno, nos enriquecen, ¿sí? Y eso que nos da, bueno, una interpretación, sí, más rica, ¿sí? No es que nos da la verdad, no, nos da una interpretación más rica, más sólida, ¿sí? Eh, y bueno, eso es lo que buscamos, ¿no? sí, está buenísimo porque un poco con la cátedra queríamos, eh, la propuesta, ¿no? Es como mirar el yoga desde diferentes focos, ¿viste? Ujú. Poder iluminar, como vos decís, eh, cosas que tal vez no estamos viendo. Ujú. Está muy interesante, muy buena. No sé si alguien de los aquí presentes quiere hacer alguna pregunta. Sí, tal cual nos callamos un rato Sí, nosotras y le empezamos. cedemos un poco la palabra al resto. Bueno, sí. Hola, Ahí va. hola, hola, ¿cómo están? Ay, paren, voy a dar la cara. Pasa que me está costando. Ahí está. ¿Qué tal? Uy, fondo raro. Bueno, quería comentar que a mí me pareció súper interesante esto de tener una mirada también latinoamericana y de esto de que estamos estudiando algo, a pesar de ser colonia, desde una mirada sumamente, nada, europea. Y cómo eso no nos pasa solamente, o sea, hablando, ¿no? Desde una cátedra de la UNLP, como en muchas cátedras nos pasa lo mismo, ¿no? A los estudiantes de la universidad, como que no solamente desde el yoga, sino que siempre estamos como desde esa mirada, a pesar de haber sido una colonia y de que la India, bueno, una de las primeras en liberarse, ¿no? De la opresión colonial, lo que nos sucede a nosotros de que seguimos aún reproduciendo estas lógicas, pero bueno, también tienen que ver con todo lo moderno, o sea, el yoga moderno, poder estudiarlo desde ahí, y también, bueno, de cómo estamos estudiando desde las universidades, todo desde esta perspectiva, y construir una perspectiva desde el territorio, lo difícil que es, lo complejo. Sí, absolutamente. Yo pensé mucho en esto, casi en las primeras palabras que dijo Gabriel cuando dijo lo de
Bueno, pero en el Río de la Plata le podemos decir yoga, ¿no? Me parece una pavada, pero se generan a veces esas tensiones como de si correspondería que digamos yoga para ser fieles a los orígenes y la tradición o si nos podemos apropiar. Eh, y bueno, ¿y cuánto apropiarse y modificar implica o no? Como no respetar sus fuentes o sus tradiciones, ¿no? Que yo creo que no va por ahí, sino pasa un poco por esto de tomarlos para nuestra cultura y así cuando lo tomamos, tener conciencia de que lógicamente lo estamos modificando. Un poco lo que dice Gabriel, de también cuando lo practicamos, tener conciencia de que lo practicamos como a través de ese lente, igual que cuando estudiamos, ¿no? Yo creo que esta sensibilidad de aunque quizás no podés dejar de hacerlo porque ya estamos inmersos en muchas cuestiones de este sistema, esa sensibilidad de tener presente cuál es la mirada desde la cual lo estamos estudiando, desde la cual lo estamos mirando, y darle importancia a la voz propia de ellas y ellos, ¿no? También me resulta súper interesante. Más allá de que, no sé, después probablemente Gabriel como investigador necesite publicar en revistas Q1 mainstream, ¿no? Pero no quita su mirada crítica o sensible, que no es lo mismo que no tenerla, pienso, ¿no? Quería compartirles, a raíz de lo que decía Carolina, ¿no? Abriendo un poco más la cuestión por fuera de los estudios del yoga y de la India. Ustedes comentaban que, bueno, yo hice la carrera de filosofía y en la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires no tenemos una materia de filosofía argentina, por ejemplo, ¿no? Uno dice, o sea, estamos en Argentina, carrera de filosofía, y no hay una materia de filosofía argentina. ¿Dónde se estudia la filosofía argentina? Bueno, tenemos una materia que se llama Pensamiento Argentino y Latinoamericano. Es como que usan la categoría de pensamiento para decir, bueno, no nos jugamos en decir que es filosofía. Es pensamiento, bueno, literario, cuasi filosófico, sí, proto-filosófico. Entonces, bueno, imagínense si no lo hacemos respecto de nosotros mismos, bueno, ¿cuál va a ser la perspectiva en general acerca de India, ¿no? Que, bueno, no es ni siquiera nosotros mismos. Eh, entonces, bueno, estamos lidiando con esa realidad, ¿sí? Esos conceptos, ¿sí? Esas apreciaciones que tenemos respecto de nosotros mismos en la academia y que esa autopercepción también heredada, por decirlo así, porque, ¿no? ¿De dónde viene? eh, Hace que tengamos una percepción del norte y del otro del sur, digamos, también condicionada por esa misma perspectiva. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien... Obviamente, perdón, tampoco tenemos una materia filosofía de la India, por ahora. Sí, sí hay, damos seminarios, tenemos sánscrito, pero la materia filosofía de la India no forma parte del programa de estudio en la Universidad de Buenos Aires. Sí, perdón, que te interrumpí. No, no, está muy bien. Bueno, ahí dejaron en el chat un comentario agradeciendo el espacio y diciendo que están sin micrófono, pero que encuentran súper interesante toda la charla. Y no, yo lo que iba a decir era solamente que si... y vos podés mirar el chat desde ahí, Gabriel, como para Sí, sí, responder. estoy mirando. Theodora Wildcroft se llama la autora que habla de post-linaje. Theodora Wildcroft, gracias, Vicky. Sí. Hace un rato hablábamos de vos, Victoria. Ay, sí, Sí, Desde otras hola perspectivas, Vicky, desde la que podemos hablar acerca del yoga. trajimos. desde tu mirada sociológica. No, yo lo que iba a decir solamente, ahí está Bill. No, No, solo quería agradecer, ya que me nombraron. Hola, hola Gabriel.
Gracias de nuevo por otra charla interesante. Eh, y me parece súper importante traer que hay otra, no sé si línea o pensamiento que están en torno a decolonizar el yoga. Hay muchos autores que hablan de decolonizar gente, inclusive, digo, la pregunta que tenemos desde acá, leemos Europa, Estados Unidos, no leemos África, no leemos Asia, no leemos Japón. Y hay muchos estudiosos del yoga que plantean el concepto de descolonizar. Entonces eso es re interesante para la gente que le interesaba esa cuestión, digo, de, de la mirada más crítica. Y Gabriel, no sé si lo dijo, pero él es parte de un proyecto que se está dedicando a estudiar esto desde América Latina, que es toda una apuesta, que nos lean de afuera, que nos lean ellos a nosotros. Es un poco la apuesta del grupo. Totalmente. Bueno, podríamos hablar acerca de Yola. Yo tenía unas diapositivas que, bueno, al final charlé un montón y no mostré. Y parte de esas diapositivas eh, eran acerca del proyecto Yola, ¿no? Antes hablábamos de Adrián Muñoz. Bueno, Adrián Muñoz en el Colmex idea, ¿sí? Esta movida, por decirlo así, de Yola, que es yoga en América Latina, y convoca a una serie de especialistas eh, y nosotros, digamos, nos dedicamos a estudiar distintos aspectos del yoga en América Latina. Sí, en 2022 nos reunimos, Victoria estuvo presente en México y tuvimos el primer simposio de yoga y bueno, expusimos nuestros trabajos y ahora la idea es hacer una publicación con todos esos trabajos acerca de distintos aspectos del yoga en América Latina. Eh, Después les comparto el link por si quieren conocer la página. Sí, bárbaro. Yo de hecho lo que iba a decir era que si vos estabas con tiempo y la gente también, si vos querías compartir un poco lo que decías de mostrar brevemente el libro, para mí estaba bueno. Eh, y bueno, y volver a recordar, por si alguien no estaba, que el mes que viene la idea es invitar a Gabriel a dar un taller sobre introducción al yoga, charlar un rato más sobre todas estas cosas y que si se puede, Gabriel también pueda traer ejemplares del libro para que quienes lo queremos tener lo podamos ya tener. Buenísimo, sí, entonces, si puedo compartir pantalla, les muestro rápidamente el libro, el índice, ¿sí? A ver si puedo compartir pantalla. Ahí les compartí en el chat el link a la página de Yola para que puedan acceder y ver de qué se trata, ¿sí? Estoy compartiendo pantalla. ¿Sí? Ustedes ven, bueno, entonces como veíamos, sí, el libro El Yoga pertenece a la colección Historias Mínimas, ¿sí? Del Colmex, que es, bueno, una institución hermosa que me encanta, de México, ¿sí? Básicamente tiene distintos centros de estudios de posgrado donde se pueden hacer maestrías y doctorado sobre distintos temas. Uno de los centros es el Centro de Estudios de Asia y África donde trabaja Díaz Muñoz junto con otros especialistas y bueno, esa es la sede del proyecto Yola también y ahí nos reunimos en el 2022 con Victoria, con Mercedes Sáizar, otra especialista argentina y con especialistas de, bueno, distintas partes de América Latina y del mundo. También vinieron personas de España, de Estados Unidos, de Francia, eh, básicamente. Bueno, historia mínima del yoga, ¿sí? Que, bueno, no quiero decir nada más que no tenga corroborado, ¿sí? Bueno, tenemos 8 capítulos, ¿sí? Y usamos la imagen de la rueda, ¿sí? Con 8 rayos para decir, bueno, en la historia del yoga confluyen estas distintas líneas, ¿sí? Y hablamos acerca del proto-yoga, este yoga prehistórico en el sentido de, bueno, había un yoga antes de que las fuentes nos hablen de yoga explícitamente, que es algo que yo mencioné hoy en mi charla, ¿no? Bueno, el Valle del Indo, los himnos védicos,
¿sí? Entonces ahí hablamos de los orígenes, antes de que las fuentes hablen de yoga explícitamente en estos términos. Luego las filosofías clásicas del yoga, ¿sí? Bueno, los textos, ¿sí? En los que el yoga se expone de manera explícita, ya incluso Patanjali, acá tenemos toda una sección dedicada a Patanjali. Después trabajamos con las nociones de acción y devoción, ¿sí? Y vamos desde el Mahabharata hasta el Hatha Yoga, viendo cómo en distintos momentos y en distintas fuentes se abordan estas dos nociones sumamente importantes de acción y de devoción. Después tenemos un capítulo dedicado a mitos y leyendas del yoga, ¿sí? Que como ustedes saben, bueno, por ejemplo en Mahabharata o en las tradiciones de textos medievales del Hatha Yoga, hay muchos relatos acerca de grandes yogis, ¿sí? De sus poderes. Ujú. Y estos relatos eran muy importantes en la antigüedad, ¿sí? No solamente eran importantes los textos donde se explican cuestiones filosóficas, sino que las narraciones acerca de los yogis también tenían mucha importancia. Se enumeran linajes, ¿sí? Antes nosotros hablábamos de, bueno, como el yoga contemporáneo es más bien post-linaje, según Theodora Wildcroft y otros autores. Bueno, en las fuentes la cuestión del linaje es muy importante y en estos mitos y estas leyendas, una de las funciones es transmitir esos linajes, los nombres, las características, las vidas de estos yogis. ¿Sí? Luego tenemos un capítulo dedicado a cuerpo, magia y alquimia. Y bueno, ustedes pueden recordar algunos elementos de la charla, ¿no? De cómo yo les comentaba que el cuerpo es tematizado en Patanjali, pero también, a ver, vamos a por ahí, tematizado en otros textos del Hatha Yoga, ¿sí? Donde la finalidad del trabajo con el cuerpo es diferente, ¿sí? No es meramente como instrumento, sino ya como finalidad, porque se quiere alcanzar la inmortalidad del mismo cuerpo, ¿sí? Y también el desarrollo de ciertas prácticas alquímicas que involucran la transformación de esos elementos de- del cuerpo. Eh, y estas cuestiones de la magia y de la alquimia están muy desarrolladas en la tradición del Hatha Yoga, ¿sí? Y en relación con esto quería compartirles, bueno, un nuevo libro que compartió Adrián, ¿sí? Ahora cuando termine, que publicó Adrián, ahora cuando termine de ver el índice les muestro el librito, que es un libro muy lindo. Luego, Neo Yoga o los yogas de la modernidad, ¿sí? Bueno, como el yoga ya irrumpe en el mundo occidental, contemporáneo, globalizado, y brindamos algunas reflexiones sobre distintos aspectos. Sociedad y política, ¿sí? Y, bueno, un post-yoga o nota bibliográfica donde brindamos algunas eh, propuestas de lectura para complementar lo que nosotros brindamos en este libro. Em, Tenemos después elementos extra, que es la cronografía del yoga, donde hacemos una línea del tiempo y unos cuadros de asana y de mudra, ¿sí? Donde mostramos, bueno, cómo los distintos textos enumeran distintas prácticas de asana o distintas prácticas de mudra, ¿sí? Y cómo digamos, en algunos meramente se enumeran y en otros, además de enumerarlos, se nombran las distintas prácticas. Y vemos verdaderamente en los textos como una evolución, en el sentido de que cada vez se detallan más las prácticas de asana y de mudra. ¿Sí? Ahora, el texto está escrito en una prosa muy amena, ¿sí? No es un texto académico, no tenemos notas al pie, ¿sí? Sino que la idea es que se puedan leer de corrido sin tener que ir hacia las notas al pie, ni que sea una lectura pesada, ¿sí? Eh, Verdaderamente eso tiene que ver también con un criterio editorial de que esta colección de historias mínimas se vea de difusión, ¿sí? Pero escrita de una manera, o mejor dicho, con un trasfondo académico, ¿sí? Bueno, podríamos leer algunos pasajes, pero me parece que no, a menos que ustedes quieran, ¿no? Sí, yo no seleccioné ningún pasaje para leer, más que compartirles el índice.
Entonces, si me dan un segundito, voy a dejar de compartir y les voy a mostrar algo. Ya vengo, ¿eh? Ay, por Dios, ¿dónde lo dejé? Bueno, hace varios meses que estaba esperando este libro, ¿sí? El otro día fui a la Feria del Libro y ya estaba, ¿sí? Es el último libro de Adrián Muñoz, ¿sí? Con quien escribí este libro de la historia mínima del yoga. Y Adrián Muñoz publicó Koraksha Jataka y Yoga Villa, que son dos textos del Hatha Yoga, dos textos muy importantes, ¿sí? Eh, y su texto incluye, bueno, toda una introducción extensa, importante, ¿sí? Y luego la traducción de los dos textos con el texto sánscrito en transliteración. O sea, en el alfabeto latino están transliterados los dos textos en sánscrito y están traducidos en español, ¿sí? Entonces, Goraksha y Yoga Villa, las 100 estrofas acerca del yoga de Goraksha, y Yoga Villa, la semilla, el germen del yoga, dos textos que son importantes respecto de esas nociones que hablábamos propias del Hatha Yoga, como la importancia del cuerpo, ¿sí? La cuestión mágica y la alquimia, ¿sí? En estos textos, por ejemplo, en el Yoga Villa se toman las nociones del cuerpo crudo y el cuerpo cocido como si fuera una vasija de barro, y dice que el yoga cose al cuerpo como el fuego cose al barro. Entonces, bueno, ¿cómo se vuelve el barro o la arcilla cuando es cocida, ¿no? Bueno, se vuelve resistente a los elementos. Si uno agarra una vasija de barro y le pone agua, se disuelve, ¿no? Si la pone al sol, por ahí también. Ahora, si yo cocino con el fuego a esa arcilla, entonces se vuelve resistente a los elementos. De la misma manera, el yoga, el hatha yoga, vuelve al cuerpo resistente a los elementos por el fuego del yoga que lo cose, digamos, al cuerpo, ¿no? Entonces ahí tenemos un proceso alquímico involucrado en toda esta concepción del yoga. Entonces, bueno, los y las invito a leer la historia mínima del yoga y luego si les interesa esta, esta etapa, ¿sí? Del yoga, que es el Hatha Yoga, encuentran en esta nueva traducción de Adrián, bueno, elementos muy importantes para, para explorar también textos no tan conocidos del Hatha Yoga. ¿Sí? Un texto que circula más es la Hatha Pradipika, ¿sí? Que no por eso es eh, mejor conocido, pero es más conocido. Eh, pero estos dos textos, Yoga Vidya y Gorakshayataka, también son muy importantes para adquirir una imagen un poco más completa de, bueno, de la tradición de Hatha Yoga. Bueno, un lujo. De nuevo, por ahí ya capaz vamos redondeando, pero quiero volver a abrir el espacio a ver si alguien quiere decir algo. Si no, tomamos la palabra siempre nosotras. Lujazo. Ay, sí. Total, absolutamente. Bueno, yo aprovecho mientras eh, vamos cerrando o mientras toman coraje, de agradecerles y agradecerle a ustedes, a la cátedra de yoga, en primer lugar, por haberme convocado, por haberme compartido el espacio y también a todas y a todos los que están, que estuvieron conectados todo este tiempo, escuchando, prestando su atención. Veo sus caras ahí que estuvieron firmes, sosteniendo la atención. Eh, un lujo poder dar una charla con asistentes tan atentos. Así que les agradezco mucho a aquellos a quienes no conozco y también hay amigos y caras conocidas acá a quienes les agradezco mucho. Y bueno, quedamos en contacto, ¿sí? Para seguir charlando. Sí, muchísimas gracias a vos, Gabriel, ni hablar por tu trabajo, por haber aceptado de entrada
la propuesta también, a todas, todos por estar. Para nosotras, este espacio que generamos desde la cátedra, por ahí a veces en el día a día no es fácil de generar, porque todas tenemos las otras cosas por otros lados, pero sin dudas cada vez que lo logramos generar es sumamente disfrutable. Estos encuentros siempre son súper enriquecedores. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, por la atención, por el interés. Y bueno, desde ya Y por el cambio de modalidad. Ay, por la Tan flexibilidad. repentino, tan repentino. El Total. link 5 minutos antes de empezar, pero bueno. Exacto, Nada, exacto. sí, agradecerles a todos, a Gabriel y a todos los presentes, estamos muy contentas. Está siendo grabado, así que se va a poder subir. Y bueno, volvemos a invitar. ¿Cuándo es la fecha? El 28 de junio. 28 de junio, taller con Gabriel, por si alguien se quiere sumar acá en La Plata. En la selva, es un estudio de yoga de acá de La Plata. Igual, obviamente, tanto desde la selva como desde las redes de la cátedra y la cadena de mails que tenemos, lo vamos a estar difundiendo y todo. Pero bueno, de todas maneras, si les interesa, que supongo que sí, que por eso están acá, agenden que el 28 de junio finalmente nos podemos encontrar de manera presencial, que también nos quedó pendiente hoy. bueno, lo, Sí, bueno, nosotras no sé vamos si- a detener la grabación. Gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.